El verano de 1997 en Arrows Creek, Arkansas, fue inusualmente caluroso, húmedo y tenso, el tipo de clima donde los cielos cuelgan pesados con algo no dicho, donde incluso los pájaros parecen volar más bajo. El pueblo, encajado entre bosques crecidos y caminos olvidados, no había visto una tormenta como la que llegó el 3 de julio, un día antes del Día de la Independencia. Esa mañana comenzó como cualquier otra. La casa de campo de la familia Monroe se encontraba tranquila entre los campos, sus ventanas de madera abiertas para dejar entrar la leve brisa, las cortinas blancas balanceándose suavemente. Dentro, los trillizos de 11 años, Abigail, Bethany y Clea, se reían mientras terminaban su cereal con los pies descalzos golpeando contra el suelo de madera desgastado. Su hermano Lucas, que acababa de cumplir 16 años, ya estaba fuera trabajando en el granero con su padre. Nadie sabía que esta sería la última mañana normal que la familia tendría. A última hora de la tarde, nubes oscuras se arremolinaron. Sobre la cresta, la radio local emitió una alerta de tornado y luego la actualizó a una advertencia. Los residentes estaban acostumbrados al clima severo en julio, pero este se sentía diferente. El aire se volvió eléctrico, las nubes demasiado bajas, el trueno retumbaba con largos gruñidos distantes. Margaret Monroe, la madre de las niñas, las llamó adentro. Lucas ayudó a su padre a asegurar las persianas de la tormenta. Luego, corrió hacia adentro cuando las ráfagas de viento se volvieron violentas. A las 5:47 de la tarde, la electricidad se fue, la familia se agrupó en el sótano, como lo había hecho antes en otras tormentas, excepto que esta vez no fue suficiente. El tornado que azotó a Rose Creek fue clasificado más tarde como un IF4, con vientos superiores a 170 millas por hora. Los árboles se rompieron como ramas. Los techos volaron de las casas como papel. La casa de campo de los Monroe tembló mientras la tormenta pasaba. El suelo temblaba, los gritos se mezclaban con el aullido del viento y luego, en un solo momento, silencio, cuando Lucas despertó. Estaba enterrado bajo trozos de madera y tierra. Su frente sangraba, sus oídos zumbaban. Cuando logró salir de los escombros del sótano, encontró a su padre inconsciente pero vivo, a su madre magullada y llorando. Pero los trillizos, ellos ya no estaban. No había señales de ellas, ni sangre, ni cuerpos, ni siquiera huellas. Los días que siguieron fueron un caos. Los vecinos se reunieron, llegaron equipos de rescate del condado. Helicópteros sobrevolaron el campo destrozado. Se trajeron perros, voluntarios recorrieron cada rincón de los campos y los bosques por millas. La casa de campo, o lo que quedaba de ella, se convirtió en la sede de la esperanza y el dolor. Pero no había nada, ni un listón, ni un zapato, ni siquiera un pedazo de ropa. Las autoridades creyeron que la tormenta pudo haber arrastrado a las niñas, tal vez hacia el río, que se había inundado durante la lluvia, pero la familia Monroe se negó a aceptarlo. Los cuerpos habrían salido a la superficie, algo habría aparecido. Pero nada apareció. La historia apareció en las noticias. Locals, unos pocos reporteros de Little Rock, bajaron a cubrirla. Tragedia en Arrows Creek apareció en los titulares durante unos días antes de que el mundo siguiera adelante, pero los Monroe nunca lo hicieron. Lucas, antes un adolescente callado y juguetón, se volvió distante. Sus padres, ahora quebrados, bajo el peso de preguntas sin respuesta, intentaron mantenerse, pero la ausencia de sus hijas vació la casa desde adentro. El tiempo pasó, los años escolares se desvanecieron en el silencio. Las navidades llegaron y se fueron con medias vacías. Lucas se graduó y luego dejó el... No podía soportar más el frío. La tierra se vendió para pagar las facturas médicas y nuevos comicios. La casa de campo, o lo que quedaba de ella, fue tapiada. Para muchos, las hermanas trillizas se convirtieron en una trágica historia de fantasía. Algo que se susurraba a los recién llegados en la estación de gasolina o que relataban los ancianos durante las tormentas de verano, pero Lucas nunca lo dejó ir. En 2017, Lucas tenía 36 años. Había desaparecido, se mudó 2 horas al este, trabajó en trabajos ocasionales, evitó los vínculos. Sus padres ya habían fallecido. Su madre de cáncer, su padre de un hito. 5 años después, el dolor nunca se resolvió. No hubo funerales para los trillizos. Solo una lápida compartida en el cementerio de Arrows Creek con sus nombres y las palabras tomadas demasiado pronto pero no olvidadas. Lucas visitaba la tumba una vez al año y dejaba 3 cada vez, pero algo en él siempre se negó al cierre. En el fondo, sentía que las niñas no habían muerto esa noche, no todas ellas. Tal vez no sabía por qué lo sentía, solo que la ausencia de evidencia había dejado una puerta entreabierta en su alma, una puerta que no podía cerrar. Sin importar cuántos años pasaran, en marzo de 2020, después de años de pesadillas, regresó a Rick. No se lo dijo a nadie. El pueblo había cambiado, nuevas casas se levantaban, donde antes crecían los bosques. El camino que conducía a la vieja casa de campo era apenas reconocible, cercas oxidadas y árboles reclaman tierra. Él había venido para decir adiós, Finte.
pero lo que encontró lo todo. Lucas estacionó su camioneta justo antes de la línea de propiedad. El camino de entrada, que una vez dio la bienvenida a su familia a casa, era casi invisible. Capas de crecimiento excesivo. Las zarzas y las ramas rasparon los lados del vehículo mientras avanzaba lentamente, su corazón latiendo fuertemente con cada paso adelante. La casa, o lo que quedaba de ella, estaba de pie como un esqueleto olvidado. El techo se había derrumbado sobre sí mismo hacía años. Una pared se había desplomado, exponiendo lo que solía ser la sala de estar. Las enredaderas serpenteaban por las tablas del suelo y hacia la chimenea rota. Lucas se detuvo al borde de las ruinas, con las manos en los bolsillos, el viento tirando suavemente de su abrigo. El lugar se sentía más como una tumba que como un recuerdo. Pero él no había venido a llorar. Había venido porque necesitaba mirar una última vez. Pasó horas caminando por la tierra. El granero casi no existía, el sótano se había hundido, y la puerta de madera ahora era un agujero dentado a oscuridad. La tormenta había borrado tanto, pero algo aún susurraba a través de la herencia. Los débiles contornos de donde las niñas solían jugar, el árbol donde tallaron sus iniciales, el lugar donde enterraron su cápsula del tiempo el año antes de la tormenta. Lucas se detuvo cerca del borde trasero de la propiedad, donde los campos una vez se encontraban con el árbol. No había estado tan atrasadas. Trajo aquí, como un hilo enterrado profundamente debajo de sus costillas. El suelo estaba desigual y suave por las lluvias recientes. Los árboles crujían por encima y los pájaros se dispersaban cuando él pisaba a través de la maleza. Entonces lo vio, algo pálido asomando desde la tierra, cerca de un viejo pie de cerca. Era pequeño, redondeado y medio de tierra. Al principio pensó que podría una piedra, pero al agacharse y despejarlo, la forma se volvió inconfundible. Era un zapato de niño cubierto de barro, quebradizo por la edad pero aún intacto, de lona azul pálido con una correa deshilachada y una margarita desvanecida en el costado. Le dio un nudo en la garganta. Lo recordó de inmediato. Le pertenecía a Clea. El zapato no tenía sentido. El área había registrada, repasada una y otra vez durante semanas después de la tormenta. Nadie había encontrado una pista, pero aquí estaba, ni siquiera completamente enterrado. Parecía que había emergido recientemente, como algo que alguien había movido. Lucas se sentó en la tierra durante mucho tiempo, sosteniendo el zapato en su regazo, el corazón latiendo con fuerza. El viento se levantó de nuevo, ahora más frío, más pesado, con algo indecible. Regresó al día siguiente, con herramientas. Si algo más estaba enterrado allí, lo iba a encontrar. Cavó cuidadosamente, metódicamente, comenzando desde donde encontró el zapato. No tardó mucho. A unos pocos pies de profundidad, la tierra cambió de color, el suelo estaba más suelto, perturbado. Lucas ralentizó sus movimientos, las manos temblando, el sudor rodando por su espalda a pesar del aire fresco. Golpeó algo duro, no una roca, madera, una caja pequeña, plana, con bisagras oxidadas y un pestillo de metal. Hizo esfuerzo para sacarla, sin romperla completamente. La caja no era más grande que una caja de zapatos de años de silencio. El pestillo se deshizo fácilmente bajo su agarre. Dentro, envuelto en un pedazo de tela rosa, había una colección de objetos. La desdobló lentamente. Había un relicario, un pequeño cuaderno, una pulsera de la amistad hecha de hilo de colores, y una foto Polaroid. La foto estaba desvanecida, pero lo suficientemente clara como para distinguir los rostros de Abigail, Bethany y Clea, de pie frente a la terrina, sonriendo. Detrás de ellas estaba otra persona. Un hombre, su rostro estaba medio en sombra, girado ligeramente hacia un lado. Lucas miró la foto en incredulidad. Reconocía la imagen, fue tomada en la mañana de la tormenta, pero esta versión nunca existió en los álbumes familiares. El hombre en la foto no era su padre. No era nadie que Lucas reconociera. El pánico surgió en su pecho. Miró la parte posterior de la foto, garabateado en lápiz tenue, estaban las palabras último juego, antes de que nos vayamos, lo prometió. Las manos de Lucas temblaban mientras miraba la nota, su mente giraba con preguntas imposibles. ¿Quién era el hombre? ¿Qué prometió? ¿Por qué se había enterrado esta caja detrás de la vieja cerca, lejos de la casa? ¿Y por qué había resurgido ahora? Reportó el descubrimiento a la oficina del sheriff a la mañana siguiente. A Rose Creek no tenía mucho departamento, solo unos pocos oficiales y un detective a medio tiempo. Tomaron los objetos, redactaron un informe y prometieron reabrir el caso. Pero Lucas vio la duda en sus ojos. Los casos sin resolver de esta antigüedad rara vez terminaban en respuestas. La mayoría de la gente suponía que la naturaleza había tragado a las niñas, pero ahora había pruebas de que alguien más había estado involucrado. El caso atrajo atención rápidamente cuando la oficina del sheriff presentó el relicario y la pulsera para pruebas. Elan confirmó que los objetos realmente pertenecían a las hermanas Monroe.
cuaderno, lleno de garabatos y dibujos, coincidía con la letra de Betty, pero ninguno de los objetos explicaba a dónde habían ido o cómo terminó la caja enterrada 2 décadas después. Entonces, algo aún más extraño ocurrió. Una semana después de que se rompiera la noticia, un anciano granjero llamado Wade Lurman vivía en la propiedad a unas millas de bosques que separaban su tierra de lo que solía ser la de los. Había trabajado esa tierra desde los años 60, conocía cada rincón, pero nunca había hablado de lo que vio esa noche, no hasta. Le contó al sheriff sobre una camioneta, una vieja camioneta verde que había estado estacionada en el borde de la propiedad Monroe la noche de la tormenta. La recordó porque no pertenecía a nadie local. La recordó porque, en el caos de esa tarde, con los árboles balanceándose y el trueno sacudiendo vio a 3 pequeñas figuras siendo llevadas hacia la camioneta por un hombre. Pensó en ese momento que solo era la familia evacuando, pero cuando supo que las niñas desaparecieron y nunca se encontraron, guardó silencio. Pensó que tal vez sus ojos lo habían engañado. Lucas se sentó en la estación, escuchando la grabación de la declaración de Wade, los puños apretados. El hombre las había visto. Abigail y Bethany habían estado vivas después de la tormenta y algún hombre, las había llevado. Eso significaba que no solo se habían perdido, las habían escondido. Lucas no pudo dormir esa noche. Regresó a la propiedad y se sentó en el campo donde encontró el zapato con la linterna en la mano. No sabía qué estaba buscando, tal vez nada, tal vez todo. El viento aulló de nuevo como lo hizo Eche. El aire se sentía espeso, lleno de fantasmas. Justo antes de la noche, el haz de su linterna iluminó algo entre la maleza, una pequeña estacadera. Caminó hacia ella, el corazón en lanta. Estaba vieja, desgastada por el clima, pero aún erguida. Una segunda estaca estaba a 3 metros más allá. Luego otra. Surgió un patrón, vino. Lo siguió hasta cada paso más fuerte en sus oídos exterior. Las estacas lo condujeron más profundo de lo que recordaba haber ido, más allá de los árboles caídos y las marcas de piedra de. Finalmente, el camino terminó claro. Un parche circular de tierra rodeado por altos pinos. En el centro estaba una pequeña losa de concreto, medio enterrada abajo, enredadas. Lucas se arrodilló, apartando las enredaderas. Un hedge metálico estaba debajo de la tierra. Su respiración se detuvo. El hedge no tenía marcas ni manija, solo una costura estrecha alrededor del borde. Parecía que no se había abierto en años, tal vez décadas, pero alguien lo había abierto. Lo había escondido y lo que estuviera debajo podría contener las respuestas que había estado persiguiendo durante años. Lucas regresó a la mañana siguiente con una palanca, una linterna y un creciente miedo en su pecho. El hedge se sentía más viejo que cualquier otra cosa en la propiedad, sin embargo, no pertenecía a la casa ni estaba marcado en ninguno de los levantamientos originales de la tierra que encontró en línea. Era como si alguien lo hubiera escondido intencionadamente, donde nadie pensaba buscar. Trabajó cuidadosamente, introduciendo la palanca en la costura, forzando. El metal oxidado gruñó en protesta antes de ceder finalmente. Un soplo de aire frío surgió desde abajo, un rancio. Una escalera de metal descendió hacia la oscuridad. Miró hacia abajo. El haz de su linterna temblando ligera en su mano. El espacio debajo era estrecho y silencioso. Por un momento, dudó, luego respiró hondo y descendió. La habitación era pequeña, no más grande que un sótano de almacenamiento, pared concreto. Un suelo de tierra y una larga banca de madera a lo largo del lado más lejano. El aire estaba espeso, polvo y moho. En la esquina había un gabinete de metal oxidado parcialmente abierto. En el suelo, dispersos y desvanecidos, había juguetes, un conejo de peluche, un cepillo de pelo de plástico, un rompecabezas con piezas. El tipo de juguetes que un niño de 8 o 9 años podría haber amado alguna vez. Lucas se movió lentamente, escaneando la habitación, sus ojos aterrizando sobre un cuaderno roto cerca del gabinete. Lo levantó con cuidado. Las primeras páginas eran legibles, dañadas por el tiempo y la humedad, pero a mitad de camino, garabateado. Con la letra infantil había una fecha, 14 de agosto de 1998, más de un año después de la tormenta. La entrada decía, hoy se le salió el diente a Abby. Beth lloró porque piensa que nunca vamos a casa. Él dijo, aún listos. Ahora mantiene la puerta cerrada la mayor parte del día. Ahora hace frío por la noche. Las rodillas de Lucas cedieron. Se sentó en el suelo, las manos temblando, los ojos abiertos de horror. Las niñas habían estado vivas. ¿Cuánto tiempo estuvieron encerradas en este lugar? ¿Cuántos días? Meses. Años. Las páginas que seguido fueron notas cada vez más erráticas sobre la comida llevada una vez al día, las niñas llevando un registro del tiempo con rayas en la pared.
Una entrada mencionó a alguien llamado Sinje y otra mencionó una canción que él solía tararear antes de entrar al cuarto, pero las entradas se detuvieron abruptamente en 1999 sin explicación. Solo una última página con un dibujo, 3 pequeñas niñas cogidas de la mano, de pie bajo una nube con lluvia cayendo. Debajo, escrito en letras temblorosas, estaban las palabras "Todavía estamos aquí". Lucas salió de la habitación subterránea, pálido y atónito. Llamó inmediatamente al sheriff. La policía forense llegó en pocas horas. El espacio fue fotografiado, catalogado y sellado. Las pruebas tomarían semanas, tal vez meses, pero todos ya sabían que las hermanas habían sido tomadas, escondidas a menos de 1 milla de su casa y mantenidas vivas, al menos por un tiempo. La pregunta que siguió fue la más difícil. Esa misma semana, el departamento del sheriff consultó los informes archivados de personas desaparecidas y los archivos de casos sin resolver. Comenzaron a investigar a cualquier persona en la zona en 1997 que tuviera antecedentes o que coincidiera con el perfil. El nombre que salió no era alguien que Lucas reconociera: Elmer Yates. Había vivido a menos de 6 millas de la granja Monroe durante los años 90. No tenía antecedentes criminales inmediatos en ese entonces, pero los vecinos lo recordaban como extraño, callado, siempre observando, nunca hablando. Se mudó en 2001. Arrestado en Oklahoma en 2003 por cargos no relacionados, pero liberado unos años después. Nadie había oído de él desde entonces. El estómago de Lucas se revolvió ante la idea de que este hombre pudo haber estado justo bajo sus narices todo el tiempo. Fue a la biblioteca del pueblo para investigar el búnker oculto a través de viejos microfilms, escaneando cualquier foto, cualquier artículo que mencionara el nombre. Fue entonces cuando lo encontró, un viejo recorte de periódico de 1996, una foto de un picnic en la iglesia del 4 de julio. Niños en un columpio, padres asando carne en el fondo, casi borroso. Estaba un hombre cerca de los árboles observando. La imagen en blanco y negro no ofrecía mucho, pero Lucas sabía lo que estaba mirando. Era el mismo hombre de la foto en la caja enterrada. Elmer Yates había estado allí el día antes de la tormenta. Había estado cerca, observando, esperando. Se emitió una orden de arresto en pocos días, pero Yates había desaparecido. La dirección vinculada a sus registros de libertad condicional en Oklahoma estaba vacía. Su nombre fue cambiado en 2011 y su huella digital borrada. Las autoridades sospechaban que había muerto en el anonimato o que estaba viviendo en algún lugar apartado lejos de Arkansas. La comunidad de Arrows Creek estaba atónita. Durante años habían llorado a las trillizas como víctimas de la naturaleza, llevadas por la tragedia, pero ahora la verdad se deshacía como un viejo suéter desgastado, revelando algo más oscuro. Lucas se convirtió en un ermitaño después. La prensa lo contactó, pero rechazó todas las entrevistas. ¿Qué podría decir? ¿Que había caminado por esa tierra 100 veces y nunca pensó en mirar más allá de los árboles? ¿Que había culpado al viento, la lluvia, los cielos, cuando todo el tiempo había sido algo mucho más humano? Conservó el cuaderno, el original. El Estado había querido preservarlo como evidencia, pero Lucas luchó para mantenerlo. Para él no era evidencia, era una voz, la prueba de que ellas habían perdurado, sobrevivido. Intentado enviar un mensaje y luego, un día, recibió una llamada que cambió todo de nuevo. La oficina del sheriff había recibido una carta. El matasellos era de ma. Dentro había una sola Polaroid, igual a la de la caja, pero fechada el 3 de julio de 2017, exactamente 20 años después de la tormenta. Mostraba a una mujer de pie afuera de lo que parecía una cabaña y su rostro estaba parcialmente, el cabello recogido en una trenza. En la parte trasera de la foto había una sola frase: "Todavía tararea la canción". Pasaron la foto por las bases de datos de reconocimiento facial. No coincidía con nadie en los registros estatales o federales. Pero Lucas sabía que no necesitaba software para confirmar lo que su corazón ya gritaba. Lucas miró la fotografía. Mucho después de que la llamada terminara, la dio vuelta una y otra vez, trazando los bordes de la imagen como si la verdad pudiera desbordarse desde sus esquinas. Clea tenía que ser ella. La trenza, la forma de sus... incluso la leve cicatriz cerca de su sien de una caída de su bicicleta cuando tenían 6 años. Todo estaba allí y sin embargo, no tenía sentido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de manera anónima? ¿Y qué significaba el mensaje? Todavía tararea la canción. La misma canción mencionada en las entradas del diario, la que el Sinje solía tararear antes de abrir la puerta. Eso atormentó a Lucas más que cualquier rostro o fotografía. Esa día, sin sentido para el mundo, se quemó en la memoria de 3 niñas durante... ¿Estaba ella todavía atrapada? ¿Todavía bajo el control de alguien? ¿O el mensaje era una señal? ¿Algo que solo un hermano haría?
Las fuerzas del orden rastrearon las fotos con matasellos de una pequeña ciudad rural en el condado de Flathead, Montana, pero no había información del remitente, solo el sello y una mancha de tinta. Lucas ofreció volar allí mismo. El sheriff lo desaconsejó, pero no lo detuvo. En una semana, Lucas estaba en vuelo. La fotografía cuidadosamente empacada entre 2 páginas de Verno. No le dijo a nadie, ni siquiera a su amigo más cercano del trabajo. Una parte de él no creía que haría. O tal vez no podía enfrentar otro callejón sin salida con urgencia. Montana lo saludó con nieve y silencio. Pequeñas ciudades salpicaban el paisaje como cápsulas del tiempo olvidadas. Alquiló un coche y condujo por la carretera hacia el norte, sus ojos escaneando cada elevación y curva en la tierra en busca de familiar. Aunque nunca había estado allí antes. La foto no tenía coordenadas ni puntos de referencia claros. Solo una cabaña, una mujer y una franja borrosa de bosques al fondo. Se detuvo en estaciones de servicio, comedores, antiguas oficinas de correos, mostró la foto en silencio. La mayoría de la gente negó con la cabeza de la mente. Algunos ni siquiera miraron. Fue en una tienda de cebos desgastada en el borde del Parque Nacional Glacier donde tuvo su primer hallazgo. Una mujer mayor detrás del mostrador entrecerró los ojos al ver la foto, luego la tocó ligeramente con un dedo calloso. Esa cabaña parece estar en el camino el Hollow Trail, a solo unos pocos lugares por allí, algunos tipos fuera de la red que se mantienen mismos. Dijo. Lucas preguntó llegar allí. La mujer dudó antes de garabatear un mapa rudimentario en una servilleta rota. No lo oíste de mí, dijo, luego volvió a organizar los cebos para pescar. El viaje fue duro, los caminos de tierra se estrecharon en grava, la grava en barro, los árboles se arqueaban sobre el Comoté Catedral. Pesados con nieve y silencio, después de casi una hora de lenta ascensión por las colinas, lo vio, la cabaña. Se veía en la foto. Techo inclinado, una pequeña ventana a la derecha, chimenea apilada con piedra mismets. No había humo saliendo de ella ahora, ninguno de vida. Estacionó a unos 100 metros atrás y se acercó a pie, las botas crujían suavemente sobre el congelado. Al porche. Se quedó quieto por un largo rato. No había movimiento adentro, ni sonido. Golpeó una vez. Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte. Un parpadeo detrás de la cortina. Se quedó sin aliento, la puerta chirrió y se abrió una pulgada. Lo justo para que un ojo apareciera detrás de ella, un solo ojo entrecerrado, azul cauteloso. Lucas dio un paso adelante y susurró los nombres: Abigail, Bethany, Clea. El ojo parpadeó, la puerta se cerró de golpe. Esperó 5 minutos, luego 10. Volvió a golpear suavemente, sin respuesta. Finalmente, dejó una pequeña nota escondida en el marco de la puerta, doblada con fuerza alrededor de la fotografía. Solo escribió una frase: nunca dejé de buscar. Y luego se alejó. Condujo de regreso al pueblo y esperó 3 días. Se quedó en un motel barato cerca de la carretera, dejando su teléfono en la mesita de noche como un objeto sagrado. Apenas comió, apenas durmió. A la 4ª mañana, alguien tocó la puerta de su motel. Cuando la abrió, no había nadie afuera, pero en el suelo, en el centro de la alfombrilla, estaba la foto que había dejado en la cabaña y debajo de ella. Una pulsera trenzada con hilos de rosa, amarillo y verde, el mismo tipo que solían hacer en el columpio de la Porche en el verano del 97. Lucas se arrodilló sobre el concreto frío, levantando la pulsera como si estuviera hecha de vidrio. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, ahogando al mundo. No era solo parecida. Era el mismo patrón exacto que Clea había favorecido. Los mismos 3 colores, el mismo nudo desigual, donde una vez se había quedado sin hilo rosa. El tiempo lo había desgastado, sí, pero era inconfundible. Era suyo. Miró hacia el pasillo vacío del 2º piso del motel, esperando ver a alguien, a cualquiera. Pero el estacionamiento abajo estaba en silencio. Los copos de nieve flotaban, suavemente a través de la luz de la mañana. Quien haya entregado la pulsera había ido y venido sin hacer ruido. Lucas se sentó sobre sus talones y miró la foto de nuevo, misma cabaña, misma porche sombría. Su nota ya no estaba, reemplazada solo por la pulsera. No era una invitación, no era una negativa. Era otra cosa, reconocimiento de esa noche. Lucas no pudo quedarse en el motel. Necesitaba regresar, no para exigir respuestas, ni siquiera para verla, sino simplemente para dejar algo atrás, un mensaje, una señal de que aún estaba allí. Condujo de regreso a la cabaña después del anochecer, con las luces apagadas, guiado por la luz de la luna y la memoria. Los árboles estaban de pie como testigos silenciosos. Cuando llegó al porche, colocó un sobresellado debajo de la pila de leña, cerca de la puerta. Dentro había una vieja fotografía de los 4. Lucas y las niñas, tomada el verano antes de la tormenta. La había guardado durante décadas, arrugada en las esquinas, llevada en cada mudanza. En la parte de atrás escribió: no estás sola. Si quieres que me detenga, lo haré. Si quieres que me quede, deja la luz del porche encendida mañana. Era todo lo que puedo pensar en ofrecer.
La noche siguiente regresó, la luz estaba encendida, parpadeó, pero encendida. Lucas no se acercó a la puerta, no lo necesitaba. Simplemente se sentó en su coche en la cresta sobre la propiedad, mirando desde una distancia, dejando que el conocimiento se asentara en su pecho como el calor después de años de escape. Clea o alguien más aún estaba allí, pero a la mañana siguiente, la luz se apagó nuevamente. Y cuando regresó a la tienda de cebos para hacer una pregunta tranquila o dos, la vieja mujer detrás del mostrador le dijo algo que no esperaba. Esa cabaña, dijo, frunciendo, ha estado vacía desde el incendio que la quemó hasta la mitad hace 10 años. Nadie ha vivido allí desde entonces. Lucas parpadeó. No, dijo con... Estuve allí hace 2 noches. Ella lo miró extrañada, luego dijo, no sé qué viste, hijo, pero ese lugar ha estado muerto y en silencio durante una década. Condujo de regreso inmediato, el corazón latiendo con fe. La cabaña estaba allí como siempre, pero algo era diferente. Las ventanas estaban tapiadas, el techo estaba parcialmente colapsado de un lado, la puerta colgaba de par en par, podrida en la parte inferior. La chimenea estaba ennegrecida por el hollín que subía hacia el cielo roto. Dentro, el suelo estaba deformado y frío, el polvo cubría cada superficie. Los muebles habían sido arrojados, de ese té rosado ese punto N o había señales de vida. No había foto, no había pulsera, no había fuego, no había luz, solo cenizas y silencio. Cayó de rodillas en el centro de la sala respirando con dificultad en su. Estaba perdiendo la razón, había imaginado la luz, la pulsera, la foto, pero luego notó algo en el suelo, un símbolo dibujado en el hollín, 3 pequeños círculos uno al lado del otro. Era el mismo garabato que Clea había dibujado en sus diarios cuando era niña. Era su símbolo, el de los trillizos. Lucas retrocedió, abrumado. Alguien había estado allí reciente. Alguien había dibujado eso, sabiendo que él lo entendería. Esto no era solo el dolor resonando en las paredes vacías. De vuelta en Arkansas, las noticias de la cabaña, la foto y la pulsera reavivaron el interés en el caso. El FBI se involucró, los analistas de comportamiento teorizaron que las niñas, o al menos una de ellas, había sido llevada a través de las líneas estatales, mantenida. La verdad sobre Bethany y Abigail, posiblemente educada en el silencio, escondida durante años por un quepte que nunca planeó decir. Si Clea había escapado, podría haber pasado el resto de su vida escondida, temerosa de ser amada. Temerosa de lo que recordarlo podría costar, pero nada de. Eso lo acercó más a la verdad. El rastro se enfrió nuevamente, tan rápido como se había abierto. Las pistas se evaporaron, no se pudo vincular la cabaña a nadie de manera definitiva, no había huellas, no había N. Incluso con su peso emocional, era circunstancial. En el mejor de los casos, y la nota en la foto, estaba escrita a mano con letras en bloque, indetectables. Aún así, Lucas se aferró a una creencia con absoluta certeza. Clea lo había visto y ella recordaba. Los meses que siguieron fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Lucas regresó a casa en esas. Pero no era el mismo. Cada sombra afuera, de su ventana, cada golpe en la puerta, cada destello de luz en un pasillo, hizo que su corazón saltara. Había visto algo, había sentido algo, eso no tejía. Era el silencio, pues. Ese silencio insoportable. Intentó vivir normalmente de nuevo, regresó al trabajo, habló de cosas pequeñas, sacó la basura, dobló la ropa, pero en los momentos de quietud, su mente volvía a los bosques, a la cabaña, a la fotografía, a la trenza, a la pulsera en la nieve. No podía dejar de ver el ojo de Clea detrás de esa puerta y no podía olvidar el mensaje, todavía tará canción. Era imposible ignorar el peso de esa frase. Resonaba en sus sueños, se repetía durante las tormentas, le susurraba a través del zumbido del refrigerador o la estática del en su coche. Una canción significaba algo. Una canción los unía al hombre que la ha tomado. Era una pista, pero él no sabía cómo seguirlo, así que trató de recordar todo, cada detalle del verano del 97, qué canciones sonaban en la radio, qué jingles salían de la televisión, lo que sus hermanas solían cantar mientras se cepillaban los dientes, jugaban en el patio trasero o montaban sus bicicletas. Se sumergió en videos caseros, esforzándose por escuchar melodías de fondo, pero todo era ruido hasta que una tarde, perdido en un agujero de YouTube, lo encontró un comercial. De principios de los 90, un anuncio original para un programa infantil de marionetas que recorría las ferias del condado en el sur. El jingle era infantil y demasiado dulce, pero instantáneamente familiar. Lo reprodujo una vez más, luego otra vez. Cerró los ojos y casi podía oírlo bajo la voz de Clea en esas entradas del diario. Ella había escrito la frase "Elo, tararé antes de entrar". Era esta canción. Buscó el nombre del programa, Mr. de Beverly's Carousel Show, y descubrió que había pasado por Arrows Creek en 1995. Era un entretenimiento de poca monta, un acto de un solo hombre con personajes de marionetas y fondos hechos a mano. Según la base de datos archivada del permiso del condado, era operado por alguien llamado Everett Yates.
el corazón de Lucas se detuvo. Yates, no él. Everett volvió a revisar la investigación de la persona desaparecida. El hombre que habían perseguido había sido listado como Elmer Yates, pero no se documentó un segundo nombre. Lucas llamó al enlace del FBI, insistió en que volviera a examinarse el caso bajo la suposición de que Elmer y Everett eran la misma persona. En pocos días, todo cambió. Se encontró una coincidencia de huellas dactilares entre un antiguo formulario de permiso firmado por Everett Yates en 1995 y los registros de libertad condicional de Elmer Yates en Oklahoma. Eran el mismo hombre. Había estado oculto, simple vista por un simple cambio de nombres, algo que cualquiera podría hacer en la era pre-digital. Y, lo más importante, el programa de Mr. Beverly's Castle Show no solo había pasado por Arkansas, había parado en Luisiana, Oklahoma, incluso partes de Colorado. Cada parada marcada por informes de niños desaparecidos, niñas jóvenes desaparecidas, sin rastro de Clea, mencionadas apenas en los periódicos locals antes de ser olvidadas. La conexión era repugnante. Lucas se sentó en su departamento durante mucho tiempo después de que el agente le dijera que las piezas se encajaron como dientes en una trampa oxidada. Clea no había estado. Sola Yates ya lo había hecho antes. Tal vez después, tal vez siempre. La foto en la nieve, la pulsera, el símbolo en las cenizas. Eran mensajes, no solo de supervivencia, sino de escape. Clea lo había escapado, tal vez no físicamente, tal vez no completamente, pero mental y emocionalmente, ella había encontrado una manera de desafiar, de encontrar su voz nuevamente. Y ahora estaba usando esa voz de la única manera que podía, dejando pistas. Lucas hizo pública la historia. Dio su primera entrevista en abril, sentándose con un periodista de un podcast nacional de investigaciones. No le importaba le importaba el alcance. Quería que la historia se escuchara, quería que llegara a quien Clea se había convertido, donde quiera que estuviera quería que ella supiera que ya no era invisible, que la gente estaba mirando, que su pesadilla había sido expuesta. Y el podcast funcionó. En pocas semanas de su lanzamiento, comenzaron a llegar nuevos consejos, avistamientos, rumores, nombres, pero ninguno condujo. Lo que sí condujo, sin embargo, fue otro avance. Una mujer en el norte de Wyoming había reconocido el rostro del hombre de un viejo volante del show de marionetas publicado en el sitio web del podcast. Lo había visto años antes. En 2007, había estado trabajando bajo un nombre falso en un campamento de verano, arreglando fontanería y durmiendo en un viejo tráiler en la parte trasera. Desapareció una noche sin previo aviso, dejando atrás nada más que herramientas y un libro de poemas envejecido con el nombre Yates garabateado en la pada. Los agentes del FBI rastrearon el tráiler, que desde entonces había sido trasladado a un depósito de tierra. En una caja de herramientas cerrada debajo del marco, encontraron cintas de casete, docenas de ellas, algunas con nombres escritos en ellas con letra I. Todas eran grabaciones de niñas hablando, cantando, llorando y tarareando. Entre ellas había una etiquetada hace tercer año. La cinta fue analizada, digitada, y se confirmó que la voz pertenecía a Clea Monroe. Lucas escuchó la grabación solo en una habitación insonorizada en la oficina de campo del FBI en Rock. Los agentes ofrecieron reproducirla para él más tarde, cuando estuviera listo, pero él se negó. Necesitaba escucharla ahora, necesitaba saber. La cinta comenzó con estática, luego el clic mecánico del botón de una grabadora antigua. El silencio siguió, espesado. Luego vino el sonido de la respiración, suave, la respiración de un niño y finalmente una voz. Mi nombre es Clea Monroe, tengo 11 años. Hoy es el 23 de octubre. Creo. Su voz temblaba, pero era clara. Lucas sintió que sus manos se apretaban sobre los brazos ya. Su respiración congelada en sus pulmones. Ella continuó. El Singer Yates dijo que podría usar la grabadora si prometía portarme bien, así que me estoy portando bien, estoy diciendo mi nombre como el fin. ¿O un nuevo comienzo? Dijo, tuvo una larga pausa. No sé dónde están mis hermanas hoy, se fueron cuando Él dijo que las estaban volviendo a probar. No sé qué significa eso. Lucas cerró los ojos, las lágrimas le picaban detrás de los párpados, pero no lo caer. Tenía que escuchar esto, tenía que llevarlo con él. La cinta siguió. Ella describió la habitación pequeña, fría, sin ventanas. Mencionó la canción otra vez como él la tarareaba mientras trabajaba, mientras cocinaba, mientras paseaba fuera de puerta. Habló de contagios, de hacer marcas en la pared hasta que él le hizo detenerse. Habló de soñar con el cielo, la sensación de correr descalza por la hierba alta, el sonido de la risa de su hermano en las noches de verano. Yo también tarareo la canción, dijo en voz baja, no guste, sino porque hace que él piense que aún estoy rota. Un clic siguió, la cinta terminó. El agente detuvo la reproducción. Lucas se quedó inmóvil. Hay más, dijo el agente, con voz cautelosa. Lucas sintió, sin confiar en sí mismo para hablar.
La siguiente cinta era más corta y más oscura. Clea no habló mucho, solo tarareaba suavemente la misma melodía una y otra vez. Y luego, de repente, otra voz, baja, masculina, amortiguada como si viniera desde detrás de la puerta. Habló una sola línea, canta más fuerte para saber que te estás portando bien. Lucas se adelantó en su silla, los puñetados. Reconoció la crueldad en el tono casual. El control. El FBI confirmó lo que Lucas ya sabía. Estas cintas eran reales. Clea había sobrevivido después de 1997, posiblemente hasta su adolescencia, más tiempo. No estaba claro cuándo se detuvo la grabación. La última cinta estaba marcada como 2003. Después de eso, no había nada, sin más etiquetas, sin entradas. Solo un callejón sin salida. Pero algo era diferente esta vez. La investigación ya no era un caso cerrado. Fue oficialmente reabierto. Los medios de comunicación lo recogieron, el público respondió. Y luego, 6 meses después, llegó otra carta. Esta vez llegó directamente a la oficina del FBI, sin dirección de regreso. Solo un sobre acolchado con matasellos de Utah. Dentro había una fotografía de una mujer sentada en una parada de autobús en invierno. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda, pero la cicatriz cerca de su sien era visible. En sus manos sostenía una pequeña cinta de casete. Escrito en la parte posterior de la foto, con letras bloqueadas y ordenadas, decía: "No estoy lista aún, pero estoy escuchando". Lucas fue llamado nuevamente. Miró la imagen en incredulidad. Ya no había duda, Clea había escapado o había sido liberada, o había huido de alguna manera demasiado compleja para que cualquiera pudiera adivinarla, pero estaba allí afuera, observando, decidiendo si finalmente era seguro regresar a casa. Las autoridades no pudieron localizarla. La parada de autobús se rastreó hasta una línea rural en el centro de Utah, pero nadie que coincidiera con su descripción fue encontrado. En las cámaras, había desaparecido nuevamente, como una sombra en el viento. El FBI asumió que había llevado la casete consigo por una razón, algo simbólico, algo que no estaba lista para soltar. Lucas sintió la esperanza florecer nuevamente en su pecho, pero con ello vino el miedo, porque si Clea había estado libre todos esos años, ¿por qué no había regresado? ¿Qué la había mantenido en silencio? ¿Qué recuerdos cargaba que le hacían creer que mantenerse oculta era más seguro que ser encontrada? La pregunta resonaba cada vez más fuerte con cada día que pasaba. Lucas regresó a casa nuevamente. Esta vez no le dijo a nadie. Dejó de responder solicitudes de entrevistas, rechazó ofertas de libro, ignoró a los reporteros que acampaban fuera de su apartamento. No tenía interés en hacer un espectáculo del dolor de su familia, pero hizo algo más. Compró de nuevo la tierra, la antigua propiedad Monroe. Lo que quedaba de ella había sido dividido años atrás, parcelado y, en su mayoría, dejado intacto. Hizo llamadas, envió cartas, pagó más de lo que valía y en menos de 4 meses volvió a ser suya. Limpiaron la maleza, reconstruyó el viejo granero, no como era antes, sino como un memorial. 3 sillas blancas en el porche delantero, mirando hacia el oeste, cada una con las iniciales A, B y C talladas en la madera. Plantó flores debajo de ellas, margaritas silvestres, las favoritas de Clea, y luego esperó. No sabía exactamente qué esperaba, solo que necesitaba estar allí, que si alguna vez ella volvía a casa, habría un lugar para ella, un lugar tranquilo, un lugar sin preguntas, ni cámara, ni historias de noticias, solo familia. Y en la quietud de esa espera, los años que siguieron fueron tanto vacíos como llenos. El pueblo finalmente dejó de susurrar, el ciclo de noticias siguió adelante, pero en el aniversario de la tormenta, alguien dejaba algo en la puerta. Un listón azul, un dibujo de un niño, una vez un relicario. Nadie vio nunca quién lo hacía, pero Lucas sabía que Clea aún estaba allí. Habían pasado casi 3 años desde que llegó el último sobre, 3 años desde la última fotografía, 3 años de silencio. De mirar a través de largos caminos, de grava, observando el horizonte en busca de movimiento que nunca llegaba. Lucas ya no esperaba con desesperación. Esa urgencia se había derretido en algo más, paciencia, tal vez resignación, pero no desesperanza. Esa parte nunca lo dejó, incluso después de todos los callejones sin salida, las pistas falsas, las estaciones de silencio. Aún creía. De vez en cuando volvía a las viejas páginas del diario que Clea había escrito, copias ahora, los originales preservados por los investigadores. Se los sabía de memoria, pero al releerlas se centraba. Le recordaba que sus hermanas no solo se habían ido, habían perdido. Clea había encontrado fuerza, incluso en la había enviado pedazos de sí misma como migas, como estrellas en un cielo nocturno. Quería ser encontrada, aunque no estuviera lista. Las flores silvestres crecían altas alrededor del granero. Lucas mantenía el césped bajo y el camino, pero nunca tocó las sillas. Se quedaron tal como estaban, desgastadas, silenciosas, siempre mirando hacia este. Y luego, una noche en el otoño de 2020, el silencio se rompió, justo después de la puesta del sol.
Lucas salió al porche con el café en la mano, mirando al cielo como siempre lo hacía. Lo primero que notó fue que el aire se sentía extraño, quieto pero pesado. Lo segundo que notó fue una pequeña llama parpadeante junto a la puerta. La puerta estaba a unas 200 yardas de la casa, cerca del viejo camino de grava. No se había utilizado en años. Miró a través de la luz que se desvanecía. La llama no era un fuego, era una vela y una figura. Alguien estaba de pie junto a la puerta. Lucas dejó la taza lentamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Bajó del porche y caminó hacia la figura, cada paso resonando en el campo silencioso. A medida que se acercaba, pudo distinguir más detalles: una mujer delgada, envuelta en un abrigo oscuro, capucha, cabeza agachada. La vela descansaba sobre el poste de la cerca junto a ella. En su mano, sostenía algo pequeño y rectangular. No se movió cuando él se acercó. Cuando llegó a unos 3 metros de distancia, se detuvo. Ninguno de los dos habló. Luego, la mujer extendió el objeto en su mano y lo colocó suavemente sobre la cerca. Una cinta de casete. Ella retrocedió. Lucas dio un paso hacia adelante. Miró. Estaba marcada con 3 letras, A-C. La recogió, las manlando. Cuando miró hacia arriba, la mujer ya se alejaba, no rápido, no frenética, simplemente se iba, desvaneciéndose en el crepúsculo. Clea susurró. Ella no se detuvo, no se giró, pero escuchó algo mientras el viento se levantaba a través del campo. Lo escuchó débil, pero real, creo. La misma melodía de todos esos años atrás, la canción que odiaba, la que usaba para sobrevivir. Ahora suya. Se quedó allí mucho después de que ella se desvaneciera. Siguió. Sabía que era lo mejor. Clea había hecho lo que necesitaba hacer. Había sobrevivido a algo indescriptible y ahora había regresado, aunque solo fuera por un momento, para dejarle saber. Para ofrecer un último mensaje, cuando reprodujo la cinta más tarde esa noche, solo en el tranquilo granero, estaba mayormente estática, pero después de un minuto, una voz atravesó fuerte. Más firme, constante: ya no necesito esconderme, solo necesitaba ver la casa otra vez. La mantuviste a salvo, gracias, Lucas. Luego, silencio. Luego, tarareo. Fue la última vez que escuchó su voz. Durante semanas después de la llegada cinta, Lucas apenas salió del campo. Escuchó el mensaje una y otra vez, memorizando cada inflexión de la voz de Clea, la firmeza detrás de ella, certeza. No quedaba en su tono. No había vacilación. No había vuelto para pedir ayuda, había vuelto para decir adiós. Aún quedaban preguntas. La cinta estaba etiquetada con las iniciales de las 3 hermanas, A, B, C, pero Clea habló. No se mencionó a Abigail, no se mencionó a Bethany. Intentó creer que habían salido juntas, pero algo en su instinto le dijo lo contrario. El FBI recuperó la cinta y verificó de nuevo. Era Clea y crecido. Sus patrones de habla coincidían con los que habían analizado en las cintas anteriores, pero eso fue todo lo que pudo confirmar. La grabación no ofreció pistas sobre su ubicación ni nuevos detalles. Y luego, 6 meses después, llegó otra carta. Esta vez llegó directamente a la oficina del FBI, sin dirección de regreso. Solo un sobre acolchado con matasellos de Utah. Dentro había una fotografía de una mujer sentada en una parada de autobús en invierno. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda, pero la cicatriz cerca de su sien era visible. En sus manos sostenía una pequeña cinta de casete. Escrito en la parte posterior de la foto, con letras bloqueadas y ordenadas, decía: no estoy lista aún, pero estoy escuchando. Lucas fue llamado nuevamente. Miró la imagen en incredulidad. Ya no había duda, Clea había escapado, o había sido liberada, o había huido de alguna manera demasiado compleja para que cualquiera pudiera adivinarla, pero estaba allí afuera, observando, decidiendo si finalmente era seguro regresar a casa. Las autoridades no pudieron localizarla. La parada de autobús se rastreó hasta una línea rural en el centro de Utah, pero nadie que coincidiera con su descripción fue encontrado. En las cámaras, había desaparecido nuevamente, como una sombra en el viento. El FBI asumió que había llevado la casete consigo por una razón, algo simbólico, algo que no estaba lista para soltar. Lucas sintió la esperanza florecer nuevamente en su pecho, pero con ello vino el miedo, porque si Clea había estado libre todos esos años, ¿por qué no había regresado? ¿Qué la había mantenido en silencio? ¿Qué recuerdos cargaba que le hacían creer que mantenerse oculta era más seguro que ser encontrada? La pregunta resonaba cada vez más fuerte con cada día que pasaba. Lucas regresó a casa nuevamente. Esta vez no le dijo a nadie. Dejó de responder solicitudes de entrevistas, rechazó ofertas de libro, ignoró a los reporteros que acampaban fuera de su apartamento. No tenía interés en hacer un espectáculo del dolor de su familia, pero hizo algo más. Compró de nuevo la tierra, la antigua propiedad Monroe.
Lo que quedaba de ella había sido dividido años atrás, parcelado y, en su mayoría, dejado intacto. Hizo llamadas, envió cartas, pagó más de lo que valía y en menos de 4 meses volvió a ser suya. Limpiaron la maleza, reconstruyó el viejo granero, no como era antes, sino como un memorial. 3 sillas blancas en el porche delantero, mirando hacia el oeste, cada una con las iniciales A, B y C talladas en la madera. Plantó flores debajo de ellas, margaritas silvestres, las favoritas de Clea, y luego esperó. No sabía exactamente qué esperaba, solo que necesitaba estar allí, que si alguna vez ella volvía a casa, habría un lugar para ella, un lugar tranquilo, un lugar sin preguntas, ni cámara, ni historias de noticias, solo familia. Y en la quietud de esa espera, los años que siguieron fueron tanto vacíos como llenos. El pueblo finalmente dejó de susurrar, el ciclo de noticias siguió adelante, pero en el aniversario de la tormenta, alguien dejaba algo en la puerta. Un listón azul, un dibujo de un niño, una vez un relicario. Nadie vio nunca quién lo hacía, pero Lucas sabía que Clea aún estaba allí. Habían pasado casi 3 años desde que llegó el último sobre, 3 años desde la última fotografía, 3 años de silencio. De mirar a través de largos caminos, de grava, observando el horizonte en busca de movimiento que nunca llegaba. Lucas ya no esperaba con desesperación. Esa urgencia se había derretido en algo más, paciencia, tal vez resignación. Pero no desesperanza. Esa parte nunca lo dejó, incluso después de todos los callejones sin salida, las pistas falsas, las estaciones de silencio. Aún creía. De vez en cuando volvía a las viejas páginas del diario que Clea había escrito, copias ahora, los originales preservados por los investigadores. Se los sabía de memoria, pero al releerlas se centraba. Le recordaba que sus hermanas no solo se habían ido, habían perdido. Clea había encontrado fuerza, incluso en la había enviado pedazos de sí misma como migas, como estrellas en un cielo nocturno. Quería ser encontrada, aunque no estuviera lista. Las flores silvestres crecían altas alrededor del granero. Lucas mantenía el césped bajo y el camino, pero nunca tocó las sillas. Se quedaron tal como estaban, desgastadas, silenciosas, siempre mirando hacia este. Y luego, una noche en el otoño de 2020, el silencio se vio, justo después de la puesta. Lucas salió al porche con el café en la mano, mirando al cielo como siempre lo hacía. Lo primero que notó fue que el aire se sentía extraño, quieto pero pesado. Lo segundo que notó fue una pequeña llama parpadeante junto a la puerta. La puerta estaba a unas 200 yardas de la casa, cerca del viejo camino de grava. No se había utilizado en años. Miró a través de la luz que se desvanecía. La llama no era un fuego, era una vela y una figura. Alguien estaba de pie junto a la puerta. Lucas dejó la taza lentamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Bajó del porche y caminó hacia la figura, cada paso resonando en el campo silencioso. A medida que se acercaba, pudo distinguir más detalles. Una mujer delgada, envuelta en un abrigo oscuro, caputiva, cabeza agachada. La vela descansaba sobre el poste de la cerca junto a ella. En su mano, sostenía algo pequeño y rectangular. No se movió cuando él se acercó. Cuando llegó a unos 3 metros de distancia, se detuvo. Ninguno de los dos habló. Luego, la mujer extendió el objeto en su mano y lo colocó suavemente sobre la cerca. Una cinta de casete. Ella retrocedió. Lucas dio un paso hacia adelante. Miró. Estaba marcada con 3 letras, A-C. La recogió, las mandando. Cuando miró hacia arriba, la mujer ya se alejaba, no rápido, no frenética, simplemente se iba, desvaneciéndose en el crepúsculo. Clea, susurró. Ella no se detuvo, no se giró, pero escuchó algo mientras el viento se levantaba a través del campo. Lo escuchó débil, pero real, creo. La misma melodía de todos esos años atrás, la canción que odiaba, la que usaba para sobrevivir. Ahora suya. Se quedó allí mucho después de que ella se desvaneciera. Siguió. Sabía que era lo mejor. Clea había hecho lo que necesitaba hacer. Había sobrevivido a algo indescriptible y ahora había regresado, aunque solo fuera por un momento, para dejarle saber. Para ofrecer un último mensaje, cuando reprodujo la cinta más tarde esa noche, solo en el tranquilo granero, estaba mayormente estática, pero después de un minuto, una voz atravesó fuerte. Más firme, constante, ya no necesito esconderme, solo necesitaba ver la casa otra vez. La mantuviste a salvo, gracias, Lucas. Luego, silencio. Luego, tarareo. Fue la última vez que escuchó su voz. Durante semanas después de la llegada cinta, Lucas apenas salió del campo. Escuchó el mensaje una y otra vez, memorizando cada inflexión de la voz de Clea, la firmeza detrás de ella, certeza. No quedaba en su tono. No había vacilación. No había vuelto para pedir ayuda, había vuelto para decir adiós. Aún quedaban preguntas. La cinta estaba etiquetada con las iniciales de las 3 hermanas, A, B, C, pero Clea habló.
No se mencionó a Abigail, no se mencionó a Bethany. Intentó creer que habían salido juntas. Pero algo en su instinto le dijo lo contrario. El FBI recuperó la cinta y verificó de nuevo. Era Clea y crecido. Sus patrones de habla coincidían con los que habían analizado en las cintas anteriores. Pero eso fue todo lo que pudo confirmar. La grabación no ofreció pistas sobre su ubicación ni nuevos detalles.